Vamos a corregir el ejercicio 3 de la fotocopia de reacciones de oxidación-reducción con estequiometría. Dice, se hace reaccionar una muestra de 10 gramos de cobre con ácido sulfúrico, obteniéndose 23,86 gramos de sulfato de cobre 2, además de dióxido de azufre y agua. A. Ajuste la reacción molecular que tiene lugar. La reacción molecular que tiene lugar es esta: cobre con ácido sulfúrico, sulfato de cobre, sal ternaria del ácido sulfúrico, dióxido de azufre y agua. En un primer paso tenemos que escribir, para ajustarla, tenemos que escribir los números de oxidación. El cobre tiene número de oxidación 0. En este ácido el hidrógeno -1 y el oxígeno -2. Multiplicando por el número de átomos y teniendo en cuenta que la suma tiene que dar 0, al azufre le correspondería +6. En el sulfato de cobre, estos dos elementos mantienen su número de oxidación, -2 y +6. -2 por 4, -8, +6, -2, luego el número de oxidación del cobre aquí es +2. -2 por 2, -4. Luego el azufre aquí está con número de oxidación +4. Y en el agua, -2 y +1. Si observamos qué elementos cambian su número de oxidación, el cobre ha pasado de 0 a +2. Por lo tanto, aumenta su número de oxidación y será el elemento que se oxida. El otro elemento que ha cambiado es el azufre, que aquí está con +6 y pasa a +4. Disminuye su número de oxidación, por lo tanto se reduce. Una vez que tenemos los elementos identificados, como para escribir las semirreacciones necesitamos las especies en forma iónica, pues podemos escribir toda la reacción en forma iónica o, si queréis, solamente las sustancias que van a intervenir. Si escribimos entera, el cobre quedaría tal cual, el ácido sulfúrico sería 2DH+ y el anión sulfato. De la siguiente, que es una sal ternaria, nos quedaría el catión con su número de oxidación y el anión sulfato. El dióxido de azufre no se disocia en forma iónica porque es un compuesto covalente, están compartiendo electrones dos elementos no metálicos, y en el agua tampoco. Con eso ya podemos escribir las dos semirreacciones. La primera semirreacción, que podemos escribir la de oxidación, correspondería al cobre, que pasaría a cobre 2+. Y la otra semirreacción de reducción, que correspondería al sulfato, que pasa a dióxido de azufre. Empezamos ajustando átomos, y en el número de átomos de cobre hay 1 y hay 1, y de azufre hay 1 y hay 1. Estamos en medio ácido porque tenemos aquí el ácido sulfúrico, por lo tanto contamos oxígenos 4 y 2. Aquí tenemos 2 de menos y los vamos a igualar sumando 2 de agua. Y para compensar estos 4 hidrógenos tenemos que sumar en el miembro contrario 4 protones. Con eso tendríamos igualados todos los átomos. Para ajustar las cargas nos faltarían aquí 2 electrones, 2 positivas y 2 negativas, 0 y 0 que tenemos aquí. Esta especie, en esa semirreacción, se ceden electrones, que es el concepto que corresponde a la oxidación. Si nos vamos a la segunda, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 4 positivos y 2 negativos. Por lo tanto, para igualar, aquí nos faltan 2 electrones. En el siguiente paso tendríamos que igualar los electrones de las dos semirreacciones. Como tenemos 2 y 2, pues no hay que multiplicar y pasamos directamente a sumar. En el primer miembro tenemos cobre, 2 electrones, 4 protones y SO4, 2 menos. Cu, 2 más, 2 electrones, SO2 más 2 de agua. Cuidado no comeros ningún número. Simplificamos 2 electrones
con 2 electrones y no hay ninguna otra especie que se repita en los dos miembros. Pues ya lo que nos quedaría sería la ecuación iónica ajustada, que sería cobre, los 4 protones, SO4, 2 menos, que pasarían a cobre 2 más, SO2 y 2 de agua. Y con eso, relacionando las especies moleculares que teníamos en la ecuación de partida con las especies iónicas, tendríamos la ecuación molecular ajustada. De cobre tendríamos 1 y aquí ahora tendríamos 4 protones y el anión sulfato, que los dos iones corresponden al ácido sulfúrico, ¿vale? Cogemos el número mayor y ahora comprobamos cuál es esa razón. Tenemos que incorporar, o ajustar con 4 protones, luego correspondería a 2 de H2SO4, aquí hay 4. En el segundo miembro, el sulfato de cobre le corresponde 1, ¿vale? Y aquí está un ion sulfato que no había cambiado, es decir, que ni se oxidaba ni se reducía. Esa es la diferencia que había entre esos dos números. El 1 del sulfato solo ajusta el 1 del dióxido de azufre. Y este que está aquí corresponde a esa diferencia que encontrábamos entre 4 protones y un anión sulfato. Y de agua ya solo nos quedaría 2 de agua. Pues esa sería la primera parte, el apartado A. Si nos vamos al segundo, lo tendríamos aquí, partiríamos de la reacción que acabamos de ajustar y ahora nos dice que calculemos la riqueza de la muestra inicial de cobre. ¿Por qué? Porque nos decía que teníamos 10 gramos de cobre que reaccionaban para dar 23,86 gramos de sulfato de cobre. Si lo que nos pide es la pureza, eso nos está indicando que estos gramos no son todos de cobre, ¿vale? El concepto de pureza aparece en muchos reactivos que en los laboratorios no nos los venden puros porque el proceso de pureza es extremadamente caro o extremadamente difícil. Aparece a veces en rocas que están en la naturaleza, en minerales, y eso quiere decir que de toda esta masa, de estos 10 gramos, solo una parte más pequeña, 9 gramos, 7 gramos, 4 gramos, será cobre. El resto son impurezas, son otras sustancias que se encuentran ahí unidas o combinadas con el cobre y que no van a intervenir en la reacción. Por lo tanto, si nosotros sabemos que se obtienen 23,86 gramos de sulfato de cobre, esta masa corresponde al cobre que ha reaccionado. Y el cobre que ha reaccionado será la masa que realmente son átomos de cobre. ¿Cómo hacemos el cálculo estequiométrico? Pues partiendo de esto, vamos a calcular la masa de cobre que ha reaccionado. Y con la masa de cobre que ha reaccionado y la masa total de la muestra que hemos cogido, podríamos calcular el tanto por ciento de pureza. Como partimos de 23,86 gramos de sulfato de cobre, para hacer cualquier cálculo estequiométrico necesitamos la masa molar. Y la masa molar del sulfato de cobre es 159,55 gramos mol. Yo lo voy a hacer con un factor de conversión, por lo tanto esta sería la masa de un mol. 159,55 gramos es la masa de un mol. Luego con ese factor de conversión, que también si queréis lo podéis hacer por fórmula, ¿vale? Lo que queráis, tenemos ya los moles de sulfato de cobre. La relación estequiométrica entre las dos sustancias es un mol produce un mol. Por lo tanto, un mol de sulfato de cobre con un mol de cobre.
Esa relación estequiométrica es una relación proporcional que nos da el ajuste de la reacción y que siempre lo tenemos que hacer con un factor de conversión. Hasta aquí habríamos calculado, ¿vale? Ya no se suele tachar, pero bueno, si queréis, tenemos moles de cobre. Como lo que nos pide es, lo que necesitamos es la masa de cobre, pues con la masa molar del cobre, que es 63,55, ¿vale? Podemos sacar la masa de cobre. Un mol de cobre, este 1, 63,55 gramos de cobre. ¿Que no queréis hacer factor de conversión? Pues fórmula con los moles de cobre. Y de ahí nos da un resultado de 9,5 gramos de cobre. Esos gramos de cobre son los que han reaccionado. ¿Vale? Porque si hemos obtenido esto, esto es el cobre que ha reaccionado. Es decir, lo que en la muestra era pura. El concepto de pureza relaciona la masa que es de cobre entre la masa total o masa de la muestra o masa que hemos cogido. Y habitualmente se da en tanto por ciento. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la pureza, simplemente tenemos que coger la masa que es de cobre entre la masa que tenía y por 100. Y eso nos da un 95% de pureza. Y ahí tendríais el apartado B.